estar con el Señor, a regalarle un poquito de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, la primera sesión era sobre la escucha, la segunda era la intimidad. Como hay algunos que no estuvisteis, pues voy a ir un poco al tema de la intimidad, repasarlo rápidamente, ¿no? Vimos el triángulo del amor, ¿no? Que decíamos que el triángulo del amor son 3 patas para el amor maduro, para el amor que se entrega, el amor de donación, que es la pasión, la intimidad y el compromiso. Y relacionamos eso pues con las 3 personas de la Santísima Trinidad, que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Y cómo siempre había que tener un equilibrio estable. Yo hablaba de vasos comunicantes, ¿no? Que si una parte se llenaba, demasiada pasión, pues había que ir como nivelándolo hacia las otras 2 patas, que serían pues el compromiso y la intimidad, ¿no? Entonces, que esto es, el amor siempre es un camino que hay subidas, bajadas, hay sequedad, hay consuelos, hay, pues igual que en las relaciones amorosas, ¿no? Y es una decisión, sobre todo es una decisión. Entonces, esa decisión nos tiene que llevar a, pues si hay mucha pasión pero no hay intimidad, pues a buscar crecer en las otras 2, ¿no? Después hablamos del cantar de los cantares, ¿no? Dijimos que es una purificación en el camino del amor, ¿no? Como la amada se quería entregar desde el primer momento, pero era un amor que no estaba purificado, ¿no? Era un amor pasional, es un amor sensible. Y como el Señor, o sea, como vemos, como todo el cantar de los cantares es ir purificando ese amor, un encuentro, un desencuentro, un buscar, un encontrar, todo el tiempo, ¿no? Hasta que ya se desposan, porque ya la amada es digna de sacrificio, ¿no? Ya estás sin manchas, es digna de sacrificio, del sacrificio del amor, que el sacrificio del amor es eso, un sacrificio, ¿no? Después hablamos de los 5 lenguajes del amor, que eran la manera de que las personas pueden dar y recibir amor, ¿no? Que eran el tiempo de calidad, las palabras de afirmación, los detalles, el contacto y el último que me lo dice, siempre se me olvida uno. Los detalles, ¿lo he dicho? Bueno, entonces como eso nos ayuda, pues vimos cómo podíamos hacer para ir especificando cómo puede ser nuestra relación de amor con el Señor, ¿no? El tiempo de calidad es la oración, es la misa, es la lectura, las palabras de afirmación, es la acción de gracias, la alabanza, pues luego el tiempo, los detalles, ¿no? Como los detalles nos ayudan a trascender en el día a algo espiritual, ¿no? A estar pendiente del Señor durante todo el día, ¿no? Una oración continua también nos ayuda, ¿no? Luego hablamos de que amar a Dios es hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo escuchamos la voluntad del Señor? Pues a medida que más oramos, más estamos en silencio con el Señor, somos más capaces de escucharle, ¿no? Somos capaces de empezar a diferenciar si estamos hablando nosotros mismos o si nos está hablando el Señor, ¿no? El Espíritu Santo nos ayuda mucho a ir viendo esas mociones que va poniendo el Señor, esos deseos tan profundos que tenemos en el corazón, ¿no? Identificarlos como un deseo de Dios, ¿no? Y luego pues hablábamos de los consuelos y los desconsuelos, ¿no? Como el consuelo es algo que sentimos, que nos echa hacia afuera, que nos abre el corazón, que nos ayuda a entregarnos a los demás, que nos lleva a hacer cosas grandes, ¿no? Que nos hace valientes, audaces, y como el desconsuelo es lo contrario, ¿no? Que nos lleva como a nosotros mismos, al egoísmo, a pensar en nuestras cosas, ¿no? Entonces cuando el Señor pone algo en tu corazón y tú dices, esto viene del Señor, pues desde luego si te está llevando a abrirte a los demás, a ser audaz, bueno, pues eso, a intentar mejorar, ¿no? A salir de ti misma, pues seguramente venga del Señor. Cuando has hecho algo o vas a hacer algo pero te genera inquietud, te genera falta de paz, te genera pensamientos como de a ti mismo, pues normalmente suele ser un desconsuelo y no es lo que el Señor te está pidiendo, o no era, ¿no? Una vez que ya lo has hecho, si sientes que estás quedado como con un vacío, como que no, pues a lo mejor es que te has equivocado, ¿no? Incluso decíamos que para cosas buenas, ¿no? O sea, a veces yo contaba, ¿no? Que cuando yo salí de Maús me iba buscando pues, cualquier oratorio donde estuviera expuesto el Santísimo, pues evidentemente no era eso lo que el Señor buscaba. Yo tengo mi vocación, yo tengo mi misión y no era estar buscando por todos lados perdiendo el tiempo, ¿no? Pues había que como que relajar esa pasión y ver con cabeza qué es lo que me estaba pidiendo el Señor, ¿no? Y luego hablamos del castillo interior, de las moradas, como dice Santa Teresa, que el camino, ella no lo llama camino de santidad, sino que lo llama camino de unión. El fruto es la santidad, pero es un camino de unión, es un camino de oración. Entonces ella hablaba que somos, nuestra alma es un castillo de cristal, donde ahí nos vemos tal cual somos, porque no hay excusas, o sea, ahí te pones en la presencia de Dios con todo lo que hay, incluso Él luego ya te va mostrando más partes de ti que ni siquiera conoces, ¿no? Y en el castillo interior, pues la puerta para entrar es la oración, ¿no? Entonces hablábamos de las primeras etapas, que son las etapas más ascéticas, que son de mucha lucha, porque el mundo tira mucho de nosotros, ¿no? Entonces hay que tener, como decía Santa Teresa, una determinada determinación,
Luego viene una etapa bisagra, que sería la cuarta morada, son 7 moradas, es la plenitud. Tú vas andando por el castillo de la 1 a la 2, de la 2 a la 7, a la 6, a la 7 no, la 7 ya es la del matrimonio espiritual. Pero es un camino, o sea, hay subidas, hay bajadas, hay sequedades, hay tropiezos, hay volver a empezar, hay el mundo tira de mí y me vuelvo a perder un poco, ¿no? Entonces, la cuarta morada es la morada bisagra, que es donde empiezan un poco los consuelos espirituales, ¿no? El Señor nos empieza a regalar cosas para que le sintamos ahí adentro y nos decidamos, ¿no? Entonces, la tercera etapa, decíamos que la persona ya tiene una vida como muy conformada, ¿no? O sea, su casa ordenada, viste bien, va a misa de diario, tiene sus actos de caridad, sus pequeños sacrificios, o sea, una vida como muy concertada. Pero estamos hablando que es la tercera morada. ¿Y qué dice Santa Teresa? Que lo que necesita es quitar razón y poner corazón, ¿no? Es dejarse llevar por el Espíritu, es ser libre, es no hacer todo de la manera que teníamos pensado, ¿no? Porque el Espíritu Santo tiene que ser muy libre dentro de nosotros. Entonces, cuando hacemos eso, cuando damos paso al Espíritu Santo, entonces Él empieza a actuar en nosotros y aquí empieza la oración contemplativa, ¿no? Que no es otra cosa que el Espíritu Santo orando en nosotros, ¿vale? Bueno, entonces, lo de hoy no es, o sea, os va a sonar porque es un poco un compendio de lo que hemos ido ya hablando, ¿no? Pero si habéis tenido dificultades durante esta semana para hacer oración, no habéis podido, pues los que os habíais propuesto no habéis podido, pues es bueno detenerse a ver qué es lo que está pasando, ¿no? En que cada uno llegamos a este camino de una manera distinta, lo empezamos en un sitio determinado, con unas heridas, con un pasado, con una forma de ser, con un temperamento, ¿no? Entonces tenemos que ver dónde estamos empezando, un poco hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces cuando vas a empezar este camino de oración, tenemos que ser conscientes de que vamos a tener dificultades, es que es una lucha, es un combate, ¿no? Lo repito muchas veces, contra nosotros mismos, contra el mundo y contra el tentador, ¿no? Entonces, si estamos en las primeras etapas, va a ser una lucha por el mundo, porque estamos muy metidos en el mundo, ¿no? Entonces tenemos que intentar silenciar todo lo que nos viene del mundo, y eso se hace buscando un ratito de oración, de quietud, de estar en recogimiento interior, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes, ¿no? de que va a ser una lucha. Y esa consciente, porque si no lo somos, en breve lo vamos a dejar, ¿no? Y tenemos que fomentar el deseo, es la primera. El deseo es lo primero para actuar, ¿no? Entonces hay que fomentar ese deseo, pedirlo en la oración, ¿no? Señor, dame el deseo de querer estar contigo, de querer pasar tiempo, de querer intimidar contigo, ¿no? Pues bueno, las exposiciones previas, la primera es lo normal, es llevar una vida de fe, practicar los sacramentos de una manera pues, asidua, ¿no? Es verdad que el Señor regala gracias a personas súper pecadoras porque Él quiere y porque es la manera de atraerles, ¿no? Pero por lo general, para poder tener una vida de oración constante, es necesario pues, estar dentro de la iglesia, recibir la confesión de una manera pues, asidua, ir a misa de diario si es posible, o sea, hace falta esto, ¿no? Luego también, pues, estar acostumbrado a hacer oración, ¿no? Hay gente que dice, no, yo hablo con el Señor, pero sí, pero también hay que aprender a hacer oración vocal, por un lado, porque hay momentos en la vida que no nos sale otro tipo de oración, ¿no? O sea, vamos un poco fluctuando. Entonces hay que aprender a hacer oración vocal, que también nos recoge. De hecho, Santa Teresa decía que una oración de vocal hecha con mucha consciencia y con mucho cuidado te puede llevar a la contemplación, ¿no? Como le pasaba con una monjita que entraba en contemplación rezando el Padre Nuestro muy despacito, ¿no? Pues oración vocal y sobre todo meditar la palabra, es muy importante, ¿no? Si vas a intentar entrar en la intimidad con el Señor, pues lo lógico, aunque es lo primero, es uno de los primeros frutos que se ve cuando uno hace contemplación, es que el Señor te lleva a buscar, estudiar su humanidad, ¿no? A encontrarle las escrituras, a la pasión, o sea, Él mismo te va llevando a esto, ¿no? Entonces hay que aprender a meditar, ¿no? Que hablábamos el otro día de la Lectio Divina, pues es leer un texto del Evangelio, ponerte en el contexto de la época, qué estaba diciendo Jesús ahí a los judíos, ¿no? ¿Qué significaba eso que estaba diciendo para ellos? Después ya trasciendo y me meto yo en ahí, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir a mí el Señor? Darle tiempo al Señor para que nos hable y nos diga qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Después ya entramos en oración, ¿no? Señor, me estoy dando cuenta de que aquí me estás queriendo decir esto, pues por favor, hazme dócil, por favor, ¿no? Meterte en el contexto y empezar a pedir. Y ya lo cuarto es la contemplación, es llevarte esto a la oración y Señor, ¿qué me estás queriendo decir? Y ya no meter tú ahí tu juicio, sino escuchar al Señor, ¿no? Hablábamos que nos viene muy bien en ese momento escribir sin poner el entendimiento, ¿no? Hacerle preguntas al Señor con
con un texto y pues en el texto de la samaritana, ¿no? Señor, ¿cuáles son mis otros maridos? ¿Cuáles son mis otros dioses? Y dejar que Él te responda, ¿no? Que te responda. Y normalmente decíamos que el Señor responde, y pues yo no sé, la oración que he leído antes era el Señor tal cual, ¿no? Y la escribes en plan rápido, es como que no piensas ni nada, pues lo mismo a la hora de meditar el Evangelio, hay que llevarlo a la contemplación. Y ahí tú ya no pones nada de tu parte, es dejarle a Él que te diga lo que te tiene que decir, ¿no? Después, muy importante es la humildad. Porque es importante la humildad. Porque si no nos sentimos necesitados del Señor, si creemos que todo lo podemos, si nos creemos autosuficientes, pues ¿para qué vamos a ir a la oración, ¿no? O sea, en realidad, muchas veces cuando empezamos el camino espiritual, Dios está aquí, nosotros estamos aquí, ¿sabes? Señor, dame esto, Señor, esto tiene que ser así, Señor, esto no sé qué. Y entonces el Señor a través de la oración nos va como poniendo en nuestro lugar, ¿no? Y entonces ahí nos sale el hágase tu voluntad que decíamos el otro día, ¿no? Nos sale, pues eso, decir, pero ¿qué te voy a pedir si es que tú ya te estás encargando de todo? Si tú ya sabes lo que yo necesito, lo que tengo aquí, lo que necesitan los que tengo cerca. Entonces la humildad nos pone en nuestro sitio. Voy a leer una cosa del catecismo. Bueno, lo vuelvo a repetir, es que el capítulo 4, no sé si ya sabéis comprar el catecismo, si lo teníais en casa, pero el capítulo 4 es súper bonito y para sentar todo esto que hemos dicho en las charlas os va a venir súper bien. Dice, la contemplación es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado, que consiente en acoger el amor con el que es amado y que quiere responder a él amando más todavía. Pero sabe que su amor, a su vez, es el que el Espíritu Santo derrama en su corazón, porque todo es gracia por parte de Dios. La contemplación es la entrega humilde y pobre a la voluntad amorosa del Padre, en unión cada vez más profunda con su Hijo amado. Es decir, la oración te tiene que llevar a entregarle tu voluntad, ¿no? Porque ¿qué vamos a decidir nosotros? Es que no podemos ni controlar nada ni decidir nada porque todo nos supera, ¿no? Otra de las disposiciones pues es tener pureza de intención, es decir, no vamos a la oración a buscar nada, porque si vamos con eso puede que encontraremos consuelos al principio y tal, pero luego vamos a tener sequedades, vamos a pasar por noche oscura, ¿no? Entonces hay que tener claro que no vamos a la oración a encontrar nada, vamos a estar con el Señor. Esa es la pureza de intención. Yo sé, Señor, que tú te mueres de felicidad de que yo venga a reposar en ti, que yo descanse en ti, a ti te hace descansar, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿no? Cuando tu hija sale de marcha y viene tarde, ¿no? Empiezas a descansar en el momento que ha entrado por la puerta, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? El Señor empieza a descansar cuando eres capaz de acercarte a Él y encontrarte con Él, ¿no? Luego, hay que tener una determinada determinación, ya lo hemos dicho, porque es un combate y hay que estar súper seguro, o sea, tenerlo muy claro. Y como es un combate, es necesario tener un director espiritual, una persona con la que poder contar, para contarle lo que te está pasando en la oración, porque en la oración pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, y hay muchísimas tentaciones y además te vas a dar, o sea, normalmente te das cuenta, otras no las pasarán y acabarás engañado, ¿no? Pero normalmente el Señor te da luces como para que las veas, ¿no? Para que las identifiques rápido, ¿no? Y son tentaciones, ya os digo, yo por ejemplo cuando empecé con la contemplación, la primera tentación al cabo de un tiempo era, es que ya no meditas, es que claro, es mucho más fácil estar así mirando al techo y no haciendo nada, ¿no? Y yo entré en eso y digo, es verdad, es que no medito, es que... Y no era verdad, yo meditaba en otro momento, ese momento era el estar con el Señor, ¿no? Entonces Él quería, con algo bueno, sacarme de ahí y hacerme ver que no lo estaba haciendo bien, ¿no? Luego hay eso, tener una voluntad decidida, ¿no? De encontrarse con el Señor. Esto, voy a leer mucho del catecismo porque es una joya. Dice, la elección del tiempo y la duración de la oración de contemplación depende de una voluntad decidida, reveladora de los secretos del corazón. Hablábamos del deseo, ¿no? O sea, necesitamos tener ese deseo, fomentar ese deseo, súper importante. Si no tenemos el deseo en el corazón, lo vamos a dejar a la primera de cambio, ¿no? No se hace contemplación cuando se tiene tiempo, sino que se toma el tiempo de estar con el Señor, con la firme decisión de no dejarlo y volver a tomarlo, cualesquiera que sean las pruebas y la sequedad del encuentro. No se puede meditar en todo momento, porque requiere pues, tener la cabeza clara, ¿no? Meditar es eso, sacar ideas, propósitos, ¿no? Pero hay veces que no tenemos la cabeza para eso. Pero sí se puede entrar siempre en contemplación, independientemente de las condiciones de salud, trabajo o afectividad. El corazón es el lugar de la búsqueda y del encuentro, en la pobreza y en la fe. ¿Vale?
pues es muy claro, ¿no? Hay que tener, o sea, no se tiene tiempo, sino que se busca el tiempo, ¿no? Para hacer la oración, ¿no? Es la mirada puesta en Dios, ¿no? Es la mirada puesta en Dios. La contemplación es mirada de fe, fijada en Jesús. Su mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. La contemplación dirige también su mirada a los misterios de la vida de Cristo, lo que hablábamos antes. Aprende así el conocimiento interno del Señor, para amarle y seguirle más. Esto es de San Ignacio de Loyola, ¿no? El llegar a conocer a Dios nos tiene que llevar a amarle y seguirle más. Y luego, importantísimo, el silencio, de eso voy a hablar luego del silencio en un momento aparte. El silencio, ¿no? El silencio del mundo, el silencio psicológico, el silencio espiritual, ¿no? Súper importante para empezar este camino de contemplación. Muchos, a lo mejor, de los que habéis tenido obstáculos es porque hay mucho ruido en vuestro alrededor, en vuestro mundo, en vuestra cabeza, en vuestros pensamientos, ¿no? Entonces es muy importante silenciarse, ¿no? Y dejarle ese espacio al Señor. Silenciarse es ir vaciando, es como un poco la nada de San Juan de la Cruz, ¿no? El camino espiritual de San Juan de la Cruz es la nada, es ir vaciándonos de todo lo mundano, pero también de lo espiritual, ¿no? Para ir por el camino del encuentro con el Señor, que es algo que no conocemos, entonces tenemos que ir por donde no conocemos, ¿no? Dejarnos libres. Y luego dejarse llevar por el Espíritu Santo, ¿no? Que es el que realmente en la contemplación es el Espíritu Santo orando en nosotros, es darle la libertad para que Él entre y haga lo que tenga que hacer, ¿no? También en oración, voy a poner la página. En oración me decía el Señor que quería que os hablara del Espíritu Santo. Y entonces, pues esto fue lo que me dijo, ¿no? A menudo miráis a los santos como ejemplo, pero se quedan anonadados con los frutos de sus vidas. Sin embargo, que pocas veces se plantean cómo han llegado hasta allí. Y ha sido gracias a mi Espíritu Santo. Ellos no hubieran podido hacer nada sin Él. Tenemos que ir al principio, al comienzo de todos los caminos de los santos. Lo primero, se enamoraron de mí. Se decidieron por mí. Decidieron conocerme cada día más, seguirme cada día con más fuerza, con más determinación. Decidieron ponerme en el centro de sus vidas, siempre en el primer lugar. Acogieron el don de Dios, mi gran regalo, el Espíritu Santo. Poco a poco Él fue santificándolos, haciéndolos cada día más humildes, más conscientes de su pequeñez y de su incapacidad, hasta el punto de darse cuenta que sin mí no podían nada. De esta manera se decidieron por hacer de mí su único maestro y su único anhelo. Su vida se convirtió en el camino para el encuentro. No tenían otro deseo. Tenéis que aspirar a la unión conmigo, no a la santidad. La santidad es el fruto de esa unión. Por lo tanto, fijaros en cómo se comienza una amistad, con tiempo juntos, con intimidad. Cómo crecer en esa amistad con compromiso, perseverancia, entrega, tiempo, escucha, conocimiento. Y cómo se va comenzando con el amor, con el deseo. Después hay que purificar el amor, esa es mi tarea. Tú pones tu disposición, pero soy yo, mi Espíritu Santo, el que lo hará. No sin pasar por la noche tan necesaria para purificar el amor. Y ese amor soy yo, que me entrego gratuitamente por amor a vosotros. Bueno, y ahora vamos a ver los grados del silencio. Vale, os he puesto esa página, así en catholic.net, ponéis grados de silencio en internet y os viene un poco explicado, porque no tengo tanto tiempo, ¿vale? Pero básicamente está el silencio exterior, el silencio psicológico y el silencio espiritual, ¿no? El silencio exterior es, pues eso, quitarnos lo más tal, el rato de música, quitarnos de leer una revista, quitarnos del programa de televisión y quitándonos de cosas que no nos acercan a Dios. Entonces San Ignacio de Loyola tiene el lema del tanto en cuanto, ¿no? En tanto en cuanto me acerque al Señor, lo hago. En tanto en cuanto no me acerque al Señor, pues lo quito de mi vida. Es completamente innecesario, ¿no? Entonces que seamos conscientes de ir haciendo poco a poco este ejercicio, ¿no? Me veo viendo un programa de televisión que no me acerca nada a Dios, pues vamos a quitarlo de encima. Una revista, un no sé qué, ¿no? O sea, son pequeños actos que podemos ir haciendo para ganar en ese silencio exterior. Porque al final todo esto es lo que nos dice, no tengo tiempo de orar, no.
Cuando empiezas a quitar cositas, pues es que tienes tiempo y tienes bastante tiempo, ¿no? Entonces, que hagamos un poco de trabajo de esto. El silencio del trabajo. El silencio del trabajo. Vamos a todos lados corriendo, haciendo mil cosas, ¿no? Entonces, que sepamos en nuestros ratos, por ejemplo, el Sabbat, ¿no? Es muy importante, ¿por qué? Porque el Sabbat les daba a los judíos ese rato para estar con el Señor. Entonces, no hacían nada y ese era su día con el Señor, ¿no? Entonces, que nosotros también pues, nos busquemos nuestro Sabbat, o sea, que seamos capaces de separarnos de nuestras obligaciones, de todo lo que el mundo nos va poniendo, lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, que no vivamos el mundo a los pasos del mundo, sino con nuestros propios pasos, ¿no? Que seamos capaces de frenar y decir, no, pues yo esto lo voy a priorizar y luego ya vendrá lo que tenga que venir, ¿no? Después es el silencio psicológico, está el silencio de la imaginación y el silencio de la memoria. El silencio de la imaginación es eso que nos lleva como hacia el futuro, nos arrastra todo el rato, nos tira hacia el futuro, ¿no? Entonces no nos deja vivir el ahora, que es el regalo que tenemos es el ahora, en donde tenemos que dar el 100% es el ahora, ¿no? Es lo que el Señor nos está, y la gracia del Señor nos las está dando para el ahora, el futuro ya vendrá y está en las manos del Señor. Entonces la imaginación muchas veces nos vemos ahí haciendo castillos en el aire o lo que sea, incluso pensamos mal de personas con la imaginación, es decir, ahora va a hacer esto otro, y ya incluso nos lo llegamos a creer, ¿no? Entonces la imaginación y la memoria por el otro lado, la memoria tira de nosotros hacia el pasado, no nos deja mantenernos en el presente, ¿no? Entonces la memoria es el silencio del agradecimiento, de dar gracias a Dios por todo lo que te ha pasado, ¿no? Es el silencio del perdón, de quitar el rencor de tu corazón, ¿no? Hablábamos de que el Señor nos circuncida y nos va quitando eso, ¿no? El rencor, la soberbia, el amor propio, ¿no? Pues este es el silencio de la imaginación y la memoria. Silencio de las criaturas, ¿no? Pues cómo las uso, ¿no? Pues las criaturas, a las personas y las cosas, ¿no? Las uso porque en tanto en cuanto las necesito y me acercan a mi misión, a mi fin, tal, o las uso de una manera desproporcionada o dándole una importancia que no es la que tienen que tener, ¿no? El silencio del corazón, lo mismo. Esas cosas que uso están ocupando un lugar en mi corazón, es un apetito, es un afecto desordenado, es algo que el típico que dice, yo es que no puedo vivir sin, ¿no? Bueno, pues obviamente puedes vivir sin cualquier cosa, ¿no? Salvo el Señor, puedes vivir sin cualquier cosa. Entonces, ¿dónde estamos poniendo los afectos, los apetitos, ¿no? Hay que ir también examinándose para ir quitando, ¿no? O sea, en realidad esto pongo silencio, pero esto es un camino, es el camino de la santidad, ¿no? Esto que dice San Juan de la Cruz, de hecho, vamos. Silencio del amor propio, o sea, no quejarme, no decir, o sea, no ir por, no, o sea, me pueden estar pasando cosas, pero no lo tiene que saber todo el mundo, ¿no? No tengo que estar quejándome de todo lo que me pasa, de todo lo que me han hecho, ese es el silencio del amor propio, ¿no? Imaginaos a Cristo cuando le ponen la corona de espinas, le abofetean, le escupen, le insultan, ¿no? Ahí, ese es el silencio del amor propio, ¿no? De decir, pues ya está, yo esto lo paso, igual que lo pasó él, pues yo tengo que pasarlo, ¿no? Es la santa conformidad, ¿no? La pobreza de espíritu, es decir, pues ya está, las cosas me vienen como me vienen, Dios las quiere así, aceptarlas, amarlas, no rebelarnos, ¿no? También, por ejemplo, con la propia cruz, ¿no? Muchas veces que nos rebelamos con el Señor, no queremos esa cruz de ninguna manera, ¿no? Entonces, pues es el silencio de la santa conformidad. Y luego ya viene el silencio espiritual, ¿no? Que es pues el de la pureza de intención, de no ir buscando cosas, sino la sencillez total, el despojo total, ¿no? El silencio del propio juicio, ¿no? De cuántas veces, pues yo creo que esto es así y además damos nuestro juicio y peleamos por nuestro juicio, ¿no? Pero incluso internamente, ¿no? No hacer juicios de las cosas, de las personas, bueno, pues eso, no hacer juicios, ¿no? Es la santa infancia, es decir, es ir por la vida pues como va un niño, ¿no? Feliz, viviendo la vida, lo que le viene, lo que le va, disfrutándolo, ¿no? Como disfrutan los niños casi todo, no están pensando, lo disfruto, pero es que esto se me va a acabar, porque entonces ya estamos otra vez en la imaginación, ¿no? Entonces no estamos disfrutando este momento. ¿Cuándo nos pasa eso a los adultos, no? Entonces es la infancia, es el silencio de un niño, ¿no? El silencio de la voluntad, hablábamos el otro día, ¿no? Que uno de los hitos cuando uno empieza la contemplación es decir, Señor, es que ¿qué te voy a pedir si tú lo sabes todo, tú ya sabes todo lo que necesito? Entonces, entregarle la voluntad al Señor, no tener deseos, sino ponerlos en los deseos del Señor, ¿no? ¿Qué quieres tú de mí, Señor? Ser capaz de escuchar, ¿no? su voluntad, ¿no? Y luego ya el silencio de Dios, que decíamos al principio que había que hablar poco con las criaturas y hablar más con Dios, ese sería el primer silencio. Pues este silencio es ya no hables, ya Dios te habla a ti, tú solo estate ahí quietecito, disfruta de la relación, y esto sería pues como el último paso, ¿no? El matrimonio espiritual, ¿no?
y es trascender ya a uno mismo, es decir, a todo lo que yo siento, lo que yo padezco. O sea, la contemplación es tener la capacidad de trascender a lo que tú sientes, a lo que tú no eres eso, tú estás en otro, o sea, tú tienes un alma, es algo espiritual, ¿no? Entonces tú tienes que trascender a tus sentimientos de ira, a tus deseos de lo que sea, ¿no? Entonces la contemplación nos ayuda a vivir la vida de una manera más pausada para que nos vayamos dando cuenta de estas cosas, ¿no? Entonces seamos capaces, en vez de reaccionar al mundo, parar y accionar, ¿no? Ser nosotros los que decidimos qué hacemos, ¿no? Cuando esto los padres de familia pues lo vemos, ¿no? Cuando hay mucho movimiento en casa, hay que ir rápido, entonces nos ponemos más nerviosos, entonces hay gritos, hay más ira, hay más lo que sea, ¿no? Pero si consigues bajar esas revoluciones y trascender a lo que está pasando, ¿no? Esta es la unión, esto es la santidad, ¿no? Luego, los modos de oración, bueno, pues ahí, como dijimos otro día, pues está la vocal, la meditación y la contemplativa, ¿no? Pero ahora lo que quiero hacerlo es como diferenciarlo entre la ascética y la contemplativa, ¿no? Entonces, la primera, que sería la precontemplativa, es la ascética, es en la que nosotros somos la gente que está haciendo algo, ¿no? Entonces, todo depende de nosotros, de que leamos, de que meditemos, de que saquemos propósitos. Entonces, claro, esto puede ser un poco, depende de cómo tengas el día, pues te va mejor, te va peor, has podido sacar alguna idea bonita leyendo la Biblia o la palabra, ¿no? Pero y el tipo de oración que se hace aquí es más una oración vocal, una oración de meditación, de petición, ¿no? De coger propósitos. Y la oración es un medio para qué, es un medio para alcanzar la santidad. Entonces yo voy a la oración, saco mis propósitos y luego me los examino. ¿Para qué? Para conseguir virtudes, para conseguir mejorar, ¿no? Y entonces la oración es eso, es un medio, ¿no? Y la santidad se entiende como una manera de haber conseguido las virtudes, ¿no? Básicamente. Y esto corresponde como a las primeras etapas que hablábamos del castillo interior, ¿no? La primera, la segunda y la tercera morada. Pero nos dice el catecismo de la Iglesia, dice, la oración cristiana debe ir más lejos, o sea, no nos podemos quedar en la meditación, o sea, estamos llamados a algo mucho más grande, ¿no? Que es al encuentro con el Señor, es una relación de intimidad. Entonces la oración cristiana debe ir más lejos, hacia el conocimiento del amor del Señor Jesús, a la unión con Él. Esto lo dice el catecismo, ¿vale? Y esta es la oración contemplativa, es entrar en un recogimiento, esa es la parte que tú puedes hacer, lo que hemos hecho hoy, ¿no? No sé si alguno ha tenido la sensación del recogimiento infuso, es que de repente ya no te cuesta, ¿no? Estás en otra, te sientes que estás con el Señor y ya no te cuesta nada mantener todo a raya, ¿no? Ese es como sería el primer recogimiento, es el que nosotros hacemos, ¿no? De manera estética, y luego está el recogimiento infuso, que es lo que el Señor hace, que te sea fácil hacer todo esto, ¿no? Luego ya está la quietud, que es, Él te coge las potencias, ¿no? Sobre todo te coge pues los sentidos, la memoria, el entendimiento, la voluntad, ¿no? Entonces estás ahí quieto, ¿no? Y eso es un don del Espíritu Santo, ¿no? Es el don de la oración, ¿vale? Aquí el agente activo, ¿quién es? Pues la Santísima Trinidad. Unas veces será Jesucristo, otras el Espíritu Santo y otras Dios Padre, ¿no? Pero el que hace las cosas es la Trinidad, ¿no? De hecho, el estar en contemplación, el estar en ese rato, es ya eficaz, porque ya el Señor está actuando en tu alma, aunque tú no te des cuenta, estará sanando, estará quitando cosas, estará haciendo, o sea, ya siempre hay un logro. Primero porque tú le has dado tu tiempo al Señor, y eso ya son detalles, eso son regalos, eso ya es una muestra de amor, y ya lo has hecho, aunque sea una oración horrible, aunque hayas estado todo el rato distrayéndote, el regalo ya lo has hecho. Entonces, que nadie se engañe, porque es que por eso hay que perseverar, porque aunque estemos en sequedad, el regalo ya lo estamos haciendo, ¿no? Entonces no os dejéis engañar, porque no se busca nada en este tipo de oración. Y luego es un fin en sí mismo, que es el amor, es estar con el Señor, ¿no? Ese es el fin de este tipo de oración, crecer en el amor a Dios. Y la santidad se ve como un fruto de esa unión con Dios, es lo que habíamos dicho, es como justo todo lo contrario. Yo me voy acercando cada vez más a Dios, voy dejando que Él vaya actuando en mí y Él me va transformando, y fruto de esa transformación que Él hace por haber estado en su presencia, hace que seamos santos, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas el camino de la contemplación, eres capaz de, en un mes o así, de ver cosas que Él te ha ido quitando de una manera muy sutil y muy fácil, y que no te has dado ni cuenta, ¿no? Que es la purificación pasiva que llama San Juan de la Cruz. Él dice que la purificación activa también existe, que es la propia nuestra, es lo que nosotros podemos hacer, pero es muy, muy, muy pequeñita. O sea, el Señor es el que lo hace todo, el Espíritu Santo es el que nos santifica, ¿no? Después, bueno, lo voy a pasar rápido, son los grados de oración de Santa Teresa de Jesús, ¿vale? Ella dice que nuestro alma es como un huerto, en el que el dueño del huerto es Jesús,
nosotros somos el hortelano que tenemos que regar el huerto, el agua es la gracia, ¿no? Y en la manera de regar es la oración, ¿vale? Entonces, en las primeras etapas, que ellas dicen pues, que se corresponderían con la primera y la segunda etapa de las moradas, ¿no? Requiere mucho esfuerzo, es ir al pozo, meter el cubo, sacar el agua, llevar el agua a regar, tal, es todo depende de nosotros, ¿no? De esa necesidad que tenemos, pero lo hacemos nosotros, ¿no? Y luego ya va sacando, pues el ejemplo que va poniendo es, pues ahora sacas el agua con una noria, todavía requiere esfuerzo, pero es bastante más fácil, ¿no? Entonces ya se empieza ahí a ver los consuelos del Señor, ¿por qué requiere? Cuando llevas haciendo, yo creo que más o menos 2 semanas de este tipo de recogimiento, de repente te entra un deseo de estar haciéndolo todo el rato, ¿no? Entonces es como, ¿qué momento encuentro? Entonces aquella dificultad que te separaba, que el mundo tiraba de ti, que no sé qué, lo empiezas a notar que no te cuesta nada y que incluso lo haces varias veces al día, cuando tienes tiempo, tengo un ratito, pues venga, estos 20 minutos me voy a rezar, me meto en el cuarto, cierro y no sé qué, ¿no? Y esto, con gente que lo está haciendo el recogimiento, es lo primero que notan, ¿no? El deseo de estar con el Señor. Entonces esto sería, pues eso, ¿no? Sacar agua con la noria es más fácil, se nos pone todo un poquito más fácil y lo conseguimos, ¿no? Luego está el sacar el agua del río, ¿no? Que aquí hablamos del sueño de potencias, ¿no? Se entrega la voluntad a Dios y Dios ya es el que Él va actuando en nuestra alma, ¿no? No quiero entrar mucho porque, o sea, Santa Teresa de Jesús tiene una cantidad de términos, de arrobamiento, de, yo qué sé, de locuciones, de recogimiento infuso, o sea, si queréis profundizar en la vida mística y qué es lo que nos regala el Señor, pues obviamente Santa Teresa y San Juan de la Cruz, pero sobre todo Santa Teresa de Jesús. Luego os voy a poner al final recomendaciones para si queréis crecer en conocer este tipo de cosas, pero bueno, que en el fondo Santa Teresa dice que un alma puede llegar a la unión matrimonial sin haber pasado por todas estas experiencias místicas, no todos los santos las tienen, ¿no? Algunos además, pues siquiera como que piden lo contrario, ¿no? Que no las tengan, ¿no? Y prefieren demostrar el amor al Señor en pura fe, ¿no? Que al final también es gracia, pero... Y bueno, pues eso, el sacar el agua entonces ella dice que la santidad es este camino, ¿no? Y entonces se van viendo ciertas cualidades, ¿no? En la persona, que es primero vas el desasimiento de las cosas del mundo, ¿no? Quitándote las cosas materiales, también los ratos de ocio, ¿no? Y además te vas apartando del mundo, de las relaciones también incluso personales, ¿no? Si esa relación personal no te está aportando, ves que como que, o que te aparta del Señor, ves que el Señor mismo la va como separando, ¿no? Entonces, también aquí vienen las noches, ¿no? Porque una persona pues empieza a ver que nada le atrae, que solo el estar con Dios le atrae, entonces se hace muy difícil la vida, ¿no? Porque te querrías quitar de todo para poder gozar del Señor, pero no, claro, luego tenemos cada uno nuestra misión. Entonces, en esta noche de purificación, que depende también mucho de las heridas que tú traigas, de tu manera de amar, ¿no? De tus egoísmos, de tu amor propio, pues esta noche pues puede ser más larga, menos larga, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Y hay que pasarla porque es la purificación. Entonces esto hablábamos el otro día, ¿no? De que cada vez te vas viendo, estás más cerca de Dios realmente, porque estás más cerca de Dios, pero tú eres consciente de lo contrario, ¿no? Te da la sensación de que cada vez estás más lejos de Dios, que nunca has hecho nada bueno, que lo que has hecho bueno es como imaginación, ¿no? Que en realidad tú no habías hecho nada de eso. O sea, es una situación, es dura, ¿no? Porque eso, cada vez te ves como más nada, ¿no? Y el Señor más grande, y el Señor lo ves como más inalcanzable, ¿no? Y entonces, pues nada, estas son las cualidades que se van, la transparencia, ¿no? El conocerse a sí mismo. Santa Teresa de Jesús dice el paso previo, ¿no? Para poder conocer a Dios es ir conociéndote a ti mismo y conocerte a ti mismo en relación con tu modelo, ¿no? Que es Jesucristo, que es Dios. Y ahí entonces empieza la humildad, ¿no? Ves su grandeza, pues entonces ves tu pequeñez. Ves su bondad, pues ves tu maldad, ¿no? O sea, ahí entonces va creciendo la distancia, ¿no? Y luego, creo que me he juntado aquí todo. Bueno, y ahora vamos a entrar a hablar de la contemplación, que bueno, en realidad hablábamos el otro día, ¿no? Que hay tantos caminos de oración como personas. El camino en la contemplación va a ser completamente distinto para uno que para otro, porque depende mucho de la personalidad, de tu vida, de tus heridas, de tu pasado, o sea, completamente distinto, ¿no? Pero lo principal que es un encuentro amoroso con Jesús, ¿no? Entonces, un momentito.
quiero leer una cosa. Hablábamos, ¿no?, de que Santa Teresa decía que era estar con el amado, ¿no? Entonces, dice, el hecho es que el Señor, como esposo, quiere primero estar cerca y después comunicarse. La contemplación va teniendo estas etapas: experiencia de la cercanía amorosa de Dios y después experiencia de la comunicación amorosa de Dios. Esto es como la samaritana, ¿no? Sentirse conocido por el Señor, sentirse amado, sentirse perdonado, sentirse acogido, ¿no? Esto nos hace que despierte en nosotros un anhelo de Dios, ¿no? Un Dios que va comunicando a través de sus manifestaciones su voluntad de darse, y un Dios amor. Cuando la persona le da su sí y le abre todo su ser, empieza a invadirle con amor. Dios no se repite en ningún ser, y en el área de la contemplación jamás se repetirán dos personas, ¿no?, lo que estábamos diciendo. Las manifestaciones de la contemplación irán cambiando según el don del Espíritu Santo que está actuando precisamente en ella. Los místicos, por ejemplo, nos hablan de la contemplación seráfica, que es como el conocimiento amoroso de Dios, y luego la contemplación querúbica, que es el amor luminoso, ¿no?, las luces que te da el Señor, ¿no? Y que hay distintas fases en la contemplación. Pero lo que está claro es que la contemplación es inefable, no se puede expresar. Dice San Bernardo, el que experimente puede creer lo que es amar a Dios. O sea, necesitas experimentarlo. O sea, todo esto que yo os cuento necesito que lo experimentéis para que me digáis, oye, mira, sí, lo estoy viviendo y es que es verdad, ¿no? Dice, puede experimentarlo, pero no puede decirlo, no puede contarlo, ¿no? Porque el lenguaje que usa el Señor para hacer todo esto es un lenguaje que es espiritual, está por encima del lenguaje que nosotros tenemos. Entonces es muy difícil, no consigues expresar, te da una claridad tremenda con respecto a algo y tú lo quieres expresar y no puedes. Además, cuando lo intentas pareces tonto porque no te sale nada, ¿no? Pues nada, esto era lo que quería leer, ¿no? Es la acción más importante que puede poner el hombre es un acto de contemplación. Esto también lo tengo que leer porque esto es tanto de Juan Pablo II como de Pablo VI, ¿no? Decían, esto es de Pablo VI, la acción más importante que puede poner el hombre es un acto de contemplación. En la contemplación el agente principal es el Espíritu Santo y por eso la acción del contemplativo, que es suya, o sea, nosotros hacemos esa acción, es lo único que podemos poner, ¿no?, nuestros 5 panes que decíamos, que es suya, pero está animada por el Espíritu Santo. Es la más importante que pueda poner en las vidas. No hay acto mayor en la vida, decía el Papa, que el de la contemplación. Pues eso, ahí lo dejo. Y luego decía San Gregorio que la contemplación es padecer a Dios, padecer el peso del amor de Dios, o sea, vivir siendo conscientes, ¿no?, en cada momento de nuestro día del amor de Dios. Eso nos ayuda a trascender lo que decíamos antes, ¿no?, a pararnos en una determinada situación en que estás con ira y tal, y mirar al Señor, ¿no?, y decirle, Señor, ayúdame, o Señor, ¿cómo lo harías tú? O sea, es tener ese peso encima de estar acompañado y de estar morado por el Señor, ¿no? Entonces decía, es padecer a Dios, experimentar a Dios, porque en la contemplación lo que primero se realiza es la experiencia de cercanía de Dios, volvemos a decirlo, y la experiencia de comunicación de Dios, y Dios es amor, o sea, lo que nos comunica es el amor. El alma que entra en la contemplación empieza a experimentar el peso del amor de Dios, pero el peso del amor de Dios se convierte también en padecimiento, que es la noche oscura de San Juan de la Cruz, ¿no? San Juan es muy insistente en la acción purificadora de la contemplación. Hablábamos el otro día, ¿no? Cuando uno entra en contemplación, el Señor primero empieza a sanar, luego empieza a purificar apetitos, pues desviaciones, lo que sea, y después ya nos transforma en otro Cristo, nos une a Él y nos hace uno con Él y con el Padre, ¿no? Y podemos empezar a amar con una caridad en grado heroico, que es lo que vemos en los santos, ¿no? Pero antes de mirar lo que nos ha dicho el Espíritu Santo, ¿no?, antes de mirar los frutos de los santos, miramos cuál es el camino que han recorrido los santos, ¿no?, que se han dejado hacer, básicamente. La contemplación es una mirada dirigida a Cristo, esto lo hemos leído antes. La oración de contemplación es cuando el Espíritu Santo obra de una manera más intensa en nuestra oración. Es el que nos hace llamar a Dios papá, ¿no? Es el que nos lleva a esto. Y voy a leer esto. Es precioso. Hay una definición de contemplación que es: contemplativos son aquellos en quien ora Dios. Esto ya lo hemos dicho, ¿no? Porque la contemplación, sobre todo la infusa, es aquella en la cual el Espíritu Santo está infundiendo, derramando toda su luz amorosa y todo su amor luminoso. O sea, son dos cosas. La luz amorosa, que es lo que decíamos un poco de
El Señor nos da a conocer lo que tenemos dentro, nos da a conocernos a nosotros mismos. Esa es la luz amorosa, porque la hace con mucho amor, con mucho cariño, ¿no? Entonces no te duele, te empieza a enseñar tus defectos, pues las mentiras que te has ido creyendo en ti misma, de los demás, ¿no? Pero de una manera muy amorosa, esa es la luz amorosa, ¿no? Y luego está todo su amor luminoso, ¿no? El sentirnos amados, sentirnos perdonados, sentirnos acogidos. Ese es el amor luminoso, el amor que nos lleva a esta entrega a nosotros también, ¿no? Es el Espíritu Santo quien está hablando de una manera más intensa en el contemplativo. En toda oración tiene que estar presente el Espíritu Santo, en la discursiva, en la afectiva, en la de la simple presencia. En la auténtica y profunda contemplación infusa, el Espíritu Santo está de una manera más plena. Es el agente principal, lo que hablábamos, ¿no? El alma está cada vez más pasiva. Es una experiencia profunda del Señor, hasta un adormecimiento de las potencias interiores, ¿no? Los pasos 5, 6, las moradas 5 y 6, ¿no? El Señor nos va llevando a un adormecimiento de nuestras potencias. ¿Por qué? Hablábamos en la segunda charla, ¿no? Para vaciarnos de todo y poder llenarnos de Él. El amor, o sea, la persona humana necesita llenar su corazón de algo. Si no nos está llenando de Dios, pues lo estará llenando de otras cosas, ¿no? Y como decía San Juan de la Cruz, donde hay luz no puede haber tiniebla. Entonces, si estamos llenando nuestra alma de cosas que no son Dios, pues Dios no puede estar ahí. Entonces hay que aprender a vaciar todo eso, ¿no? El Espíritu Santo va entrando de una manera más plena en nuestras vidas y entra especialmente en nuestra oración para que después la acción sea la proyección de esta oración. Eso es lo que hablamos el otro día, ¿no? Al final el Espíritu Santo nos tiene que llevar a la donación que es hacer la voluntad de Dios a través de amarle a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, ¿no? Como a nosotros mismos, a la caridad en grado heroico. Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que la contemplación es el tiempo fuerte de la oración. Vamos a ver aquí. Dice, la contemplación es también el tiempo fuerte por excelencia de la oración. En ella el Padre nos concede que seamos vigorosamente fortalecidos por la acción del Espíritu Santo en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y que quedemos arraigados y cimentados en el amor. O sea, decíamos el otro día, ¿no? Que es un acto, ya la contemplación es un acto de voluntad, de querer estar con el Señor, pero es un acto de fe, de creernos que estamos con el Señor, ¿no? O sea, y esto tiene que extrapolarse a nuestra vida, sabernos que estamos continuamente morados por el Señor, ¿no? A la hora de actuar. Es conversación profunda, purificación, transformación constante. Decía Santa Teresa de Jesús que ella tuvo una primera conversión y luego tuvo la segunda conversión, pero que la segunda conversión era una conversión continua, ¿no? Decía... A ver, esto... Perdón, ¿eh? Es que no es esta página. Bueno, sí, es lo que he dicho antes, ¿no? Que si nos llenamos de otras cosas, pues no podemos llenar nuestro corazón de Dios, ¿no? Básicamente es esto, ¿no? Ahí decía, mi vida se va llenando en estos últimos años en la medida que me siento a los pies del Señor. Y me he dado cuenta de que el mejor tiempo para mi persona es el que yo paso con el Señor, ¿no? Y de ahí puedes después extrapolar lo que hablamos un poco el otro día de la Madre Teresa, ¿no? Dice, si nosotros empezamos a saborear ya la presencia del Señor, habremos dado un gran paso en nuestras vidas. El corazón humano no puede quedar en el aire, o se llena del Señor o se llena del amor humano. Seamos sinceros, si el amor del Señor no va llenando nuestros corazones, lo llenarán las criaturas, ¿no? Bueno, y luego la oración, pues lo que hemos hablado un montón de veces, ¿no? Que es un arte, que requiere saber cómo hacerlo, requiere tiempo, requiere el deseo, requiere la destreza, o sea, requiere dejarse llevar por el Espíritu Santo, requiere libertad, ¿no? No estar siempre de la misma manera, hacer todo lo mismo, ¿no? Requiere la libertad que nos da el Espíritu Santo, ¿no? Y luego, pues lo que os decía el otro día, ¿no? Que aquello que os lleve a amar más a Dios, eso hacer, ¿no? Si lo que os ayuda a encontraros con el Señor es la naturaleza, pues a la naturaleza. Que es una canción, pues esa canción. Que es una oración determinada, pues esa oración determinada. Que es un poco leer su pasión, por ejemplo, ¿no? Hay gente que se conmueve mucho con la pasión del Señor.
pues eso, ¿no? Eso hacer. Lo que más os lleve a amar al Señor, eso hacer, con total libertad. Y luego los frutos de la oración. Estos frutos los he ido poniendo yo según lo que yo he ido viviendo. O sea, no los he encontrado en un lugar así como así. O sea, para que veáis que al final es algo que todos podemos hacer, que es súper sencillo, que es tirarse a la piscina de una vez, es tener ese deseo y ser conscientes de que el Señor nos espera allí y que nos tiene preparadas muchas cosas, ¿no? Como hemos leído antes en la oración, en el oratorio, ¿no? El Señor tiene muchas cosas preparadas para nosotros, muchos regalos, muchas cosas que enseñarnos, y entonces es dejarnos, ¿no? Entonces, el primer fruto de la oración, sin duda, es la paz, ¿no? Es como estar tranquilo con uno mismo, ¿no? Después el siguiente es como la quietud, lo que hablábamos antes, ¿no? Ser tu propio dueño de los pasos de tu vida, ¿no? De no ir a la velocidad del mundo, a lo que el mundo espera de ti, o sea, ser capaz de frenarte y decir, sí, esto es lo que se supone que tengo que hacer, pero me voy a pararme y voy a decidir si realmente esto es lo que el Señor quiere de mí, ¿no? Eso, el ruido en casa muchas veces es el corriendo, las prisas, ¿no? Entonces lo mismo, trascender a eso, es verdad, pues hay que seguir teniendo prisa y hay que seguir haciendo las cosas, pero ser conscientes de que nuestras reacciones no somos nosotros mismos, que lo que sentimos no somos nosotros, que estamos llamados a un plano espiritual, ¿no? Y ser capaz de trascender a eso que estamos sintiendo, pues, pensando, ¿no? O sea, lo mismo, ¿no? Cuando hacemos juicios, cuando tal, pues ser capaz de decir, es frenar, ¿no? Decir, no dejarme llevar por ese juicio que estoy teniendo y frenar y decir, yo esto no quiero ser yo, ¿no? Entonces, a ser consciente de nuestra propia vida. Entonces, lo que te hace mucho la contemplación es ralentizar tu ritmo de vida. Primero te ordena todo, o sea, empieza a quitar pues, todo lo que te sobra, el tiempo que hayas perdido de compras, de lecturas que no hacen falta para nada, de móvil, de no sé qué, entonces te va quitando todo eso, vas viendo que ya puedes ir respirando, no vas con la lengua fuera todo, ¿por qué? Porque te está regalando un tiempo, ¿no? Además decíamos el otro día que Él es el Señor del tiempo, ¿no? Y es capaz de regalar tiempo extra. Si tú le regalas, Él es capaz de multiplicar tu tiempo. O sea, y esto es una realidad que yo lo hablé con don José Ignacio, porque una vez tuve una experiencia pues, de este estilo, ¿no? De haber logrado mucho y cuando haber terminado decir, sí, como que es la misma hora, ¿sabes? Y yo, efectivamente había pasado un tiempo, ¿no? Pero, y de repente dices, ahora tengo el tiempo para lo que tenía que hacer de verdad, ¿no? Entonces el Señor es el dueño del tiempo y puede regalarte el tiempo, ¿no? Gusto por las cosas de Dios, pues lo que decíamos, ¿no? Que al principio nos cuesta ir a la oración, pero yo creo que en semana y media, depende de cómo estéis cada uno y cuál sea vuestro grado de ruido interior y, bueno, y exterior y de todo, pero normalmente en el plazo de 2 semanas es como que tienes un anhelo de ir o sea, que se convierte en una cita, ¿no? Y una cita que estás deseando ir allí al encuentro con el Señor, ¿no? Empiezas a tener gusto por las cosas de Dios, a escuchar, pues a leer todo, pues libros de oración, libros que te acerquen a Dios, escuchar charlas que te acerquen a Dios, eso seguro que todos ya lo estáis viviendo, ¿no? Luego ese es el conocimiento propio, ¿no? Esa es la luz amorosa que decíamos, ¿no? El Señor nos va haciendo ver nuestras heridas, pues por qué reaccionamos de determinada manera, cuál es la causa, ¿no? De esa reacción, cuál es la herida, nos ayuda a sanarla, ¿no? Se la entregamos a Él y decimos, Señor, sana esto, ¿no? Él lo irá haciendo poco a poco, pero es que lo hace, ¿no? O sea, la contemplación ayuda a eso, ¿no? A dejarse sanar, purificar y transformar por el Señor, ¿no? Luego, otra cosa que se nota muchísimo es la capacitación para tu misión y para tu vocación, ¿no? Porque de repente empieza pues, a quitarte esos egoísmos de... Pues yo me acuerdo que al principio me iba a la plancha y me encantaba planchar porque me ponía ahí mi cualquier cosa y cualquier charla o lo que fuera y estaba tan pichi planchando, ¿no? Entonces venían los niños a preguntarme algo y era en plan, no, estoy aquí planchando, no me molestes. En realidad no era que estuviera ahí planchando, que estaba escuchando la charla y no quería que nadie ¿no? Entonces lo que sí he notado es eso, ¿no? Que ahora cuando vienen, pues soy capaz de parar, no sé qué, atenderles. O sea, parece una tontería, pero es el Señor el que te pone esos deseos, ¿no? Darte cuenta de esas cosas, ¿no? Crecimiento en las virtudes, bueno, dirección espiritual, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque decía Santa Teresita, ¿no? Que al final ella se da cuenta que pasa a ser Jesús tu propio director espiritual, ¿no? Que hablábamos antes. Y de repente él te dice, no, pues ahora quiero que medites a la Biblia. De repente la Biblia se vuelve como una necesidad de leerla entera de cabo a rabo, ¿sabes? Es como de coger, apuntar, tal. Y eso es el Señor, ¿no? Que te va diciendo por dónde tienes que ir pasando. Por ejemplo, si yo no había contemplado así la pasión muy detenidamente, ¿no? Pues me dio unos días, unos regalos como súper continuados de meditar en cada momento de su pasión, ¿no? Súper bonitos. Y me dio unas luces que yo no hubiera llegado ahí de ninguna manera si no alguien me lo hubiera dicho, ¿sabes?
lo mismo. Luego es muy difícil explicarlo porque es como que lo tienes que vivir, es como que lo estás viviendo con él en ese momento, ¿no? Entonces es muy difícil de explicar, pero te lleva a eso, ¿no? Bueno, en los dones del Espíritu Santo pues empiezas a notar pues cada vez más caridad, cada vez más sabiduría, entendimiento. Eso es una pasada, ¿no? De repente ves las situaciones de tu vida y de repente las ves con muchísima más luz y entiendes de repente por qué el Señor no ha dejado que pasara esto y ha pasado esto otro, y de repente lo ves con mucha claridad, ¿no? Y dices, joder, es verdad, yo que estaba emperrada en esto otro, y de repente el Señor te da la luz y dices, no, pues ves, o sea, no lo sabemos todo, ¿no? Entonces, esto se nota mucho, ¿no? El don de consejo también, de repente te viene una amiga y empiezas a hablar y dices, o sea, yo siempre digo que me escucho como en estéreo, digo, o sea, esta que está hablando no soy yo, ¿sabes? O sea, esto no sé de dónde está saliendo. Y la otra, oye, muchísimas gracias, que esto que me has dicho, y digo, o sea, luego ni recuerdo lo que le he dicho, además, pero en el momento que lo estoy diciendo, soy completamente consciente de que no estoy siendo yo, ¿sabes? O sea, que está saliendo algo ahí que no... Entonces, es el estar... Creo que eso también tiene mucho que ver pues con haber recibido, por ejemplo, en los seminarios de vida del Espíritu, una efusión del Espíritu Santo. Creo que tiene muchísimo que ver. Y de hecho, creo que también el deseo de la oración, aquí lo dice en este artículo, dice que uno de los primeros efectos que tiene un seminario de vida en el Espíritu, de recibir el Espíritu Santo, es el deseo por la oración profunda, por la intimidad con el Señor, ¿sabes? Entonces hice un seminario en noviembre, hace 2 años, y acto seguido al mes empecé con este tipo de oración y creo que este fue el principal fruto del seminario, ¿sabes? En mi caso. Y bueno, eso, el anhelo de Dios, ¿no? Decíamos, ¿no? Que en la sexta morada el alma quiere morirse, o sea, no tiene miedo a la muerte, al revés, o sea, está deseándolo, ¿no? Luego ya en la séptima morada vimos que no, que ya pues el deseo tiene que ser el deseo por la sed de Dios, ¿no? Por calmar la sed de Dios con las almas, y entonces el deseo es hacer por Él, ¿no? O sea, para conseguirle almas. Y luego otra cosa que también me fascinó, bueno, transforma la vida del orante y la dirige continuamente a Dios, o sea, todas las cosas que te van pasando las ponderas de acuerdo a Dios, ¿no? Y luego es esta, busque su reino y y todas las cosas te darán por añadidura. Esto lo viví desde el principio, ¿no? O sea, si yo le doy mi tiempo al Señor, Él se encarga de todo. Entonces, pero cosas como, además, que ni las has pedido porque no te has dado cuenta o porque crees que es imposible pedirlas, ¿no? Me contaba el otro día una amiga que hablaba con ella y me dice que es que como que ella que se deja llevar mucho por el Espíritu Santo también y hace ese tipo de oración, decía, venía la comunión de mi hija y yo estaba como bloqueada, ¿no? O sea, no me apetecía nada dedicar tiempo a las compras, a preparar, no sé qué, ¿no? Porque eso es algo que te pasa, de repente ves que todo es accesorio, que todo se puede dejar a un lado, ¿no? Que lo primordial es lo importante, y entonces te cuesta, ¿no? Porque al final dices, es la comunión de mi hija y si con todos lo he hecho igual, pues con esta lo tendré que hacer igual, tendrá que tener su vestido, tendrá que tener no sé qué, ¿no? Y me decía, es alucinante, porque de repente una amiga me vio que estaba bloqueada y me dice, yo me llevo el vestido a la tintorería. Otra de repente le apareció, no había hecho los recordatorios, le quedaba un día y ella dijo, pues no hay recordatorios y ya está, no se lo había ocurrido. Y a la mañana siguiente le aparece la amiga y dice, te he hecho los recordatorios, y le da los recordatorios, y entonces ella decía, pero es alucinante, o sea, todo, o sea, me contó como 3 cosas solo de la comunión y dice, y yo no hice nada, ¿sabes? O sea, dice, pues al final cuando tú le entregas a Dios tu vida, pues Él se encarga de... Otra amiga me decía, ¿no? Es eso, que de repente ya ni siquiera rezaba por el sitio típico de a la hora de aparcar, y dice, es que ya sé que me lo va a dar en la puerta y ya no me hace falta ni rezar a las almas del purgatorio ni nada, o sea, voy con la certeza de que el Señor se va a ocupar de mis necesidades, es alucinante. A mí me pasa muchísimo que voy dejando y digo, ostras, ¿cómo voy a poner a los niños aquí ahora? ¿Esto cómo lo hago? Y de repente una llamada, oye, me quedo con tu hijo, lo recojo porque me viene no sé cuál, no sé qué, y digo, siempre como in extremis, en el último momento, y dices, ah, mira, se me ha solucionado todo en 5 minutos, ¿no? Entonces, esto es otra de las cosas que, bueno, que nos ayuden también a pensar, ¿no? Que el Señor se quiere encargar de todo en nuestra vida, de todo, de lo mundano, de las necesidades más básicas y claramente de las necesidades espirituales, ¿no? Bueno, y esto os he puesto unas cuantas preguntitas que, como hablamos el otro día, no sé para los que no estuvisteis, hablamos de lo de la escritura, ¿no? De que yo normalmente hago el recogimiento, me hago la entrega, ¿no? Dejo al Señor todo lo que tengo en el corazón, lo que hemos hecho hoy, ¿no? De una manera más rápida, luego si le quieres dedicar más tiempo a hablar con Él de esas cosas, pues, ¿no? Después ya, pues eso, es estar con Él ese ratito. Decía San Juan de la Cruz que aquí ya no hay palabras, que lo que hay son como ramilletes de amor, ¿no? Vamos dejándole al Señor eso, pues eso, Jesús te quiero, que se haga solo tu voluntad, o sea, son ramilletes, ya no estamos pidiendo cosas, ya no estamos hablando en una conversación, en todo caso es Él que habla, ¿no?
Pero, pues eso, y después hacíamos lo que es la escritura, ¿no? Que yo lo hacía después ya de la contemplación, y es tener tu cuadernito, que es tu él y yo, es la relación con el Señor, tuya, y... no lo dije el otro día, pero es súper bueno que os compréis los típicos bolis de estos de que cambias de color en el momento, ¿sabes? Y entonces, pues cuando escribes en verde es el Señor, cuando escribes en tal eres tú, ¿no? A ver, también el azul puede ser la Virgen, porque también a veces pues entra ella, ¿no? Y entonces ahí vas haciendo preguntas o simplemente le invocas al Espíritu Santo y lo que te quiera empezar él a hablar, ¿no? O sea, lo podemos hacer de distintas maneras, ¿no? Entonces yo siempre lo que suelo hacer es esto, llevarme... Hablábamos de que la fuente de la oración, una de las fuentes de la oración es nuestra propia vida, ¿no? El ver hoy qué ha pasado, hoy en dónde me he sentido pues angustiada, en dónde me he sentido enfadada porque no ha salido como yo he querido, en dónde, ¿no? Y eso, llevárnoslo a la oración, Señor, porque me he enfadado tanto en esta situación, ¿no? Que estaba yo buscando aquí, qué es lo que no he conseguido, o no sé, ¿no? O sea, ¿qué pecado hay detrás, ¿no? Porque muchas veces es un pecado lo que hay detrás, ¿no? De nuestros enfados, de nuestro... que puede ser soberbia, que puede ser, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, esto, llevárselo a la oración es súper bueno, ¿no? Entonces, también para, por ejemplo, a la hora de hacer una confesión, ¿no? El escribir y, Señor, ¿qué quieres? Que invocar al Espíritu Santo. Yo también cuando voy a confesar, invoco al Espíritu Santo para mí y para el sacerdote. Es una pasada, porque es alucinante. Cuando invocas, o sea, cuando te tiras un ratito antes de entrar en el confesionario para invocar al Espíritu Santo para los dos, las gracias que luego ves de lo que te dice, dices, madre mía, ¿no? Y pues eso, entonces esto nos sirve como un esquema, ¿no? De todo lo que hemos visto, pues para entender un poco qué excusas nos estamos poniendo, ¿no? Que realmente tengo el deseo de estar con el Señor o tengo que fomentar ese deseo, ¿no? Porque si no encuentro el tiempo, pues a lo mejor es que no está el deseo profundamente, ¿no? En nuestro corazón. Y entonces hay que sacar cosas, ¿no? Que sí que están en el corazón. Bueno, esto os lo dejo para que vosotros lo vayáis meditando. Bueno, las excusas. No voy a entrar mucho en las excusas, ahí las vais a tener, ¿no? Entonces, lo que he querido dejaros, o sea, me he encargado bastante tiempo en buscar, pues como para cada excusa, un revulsivo, ¿no? Como se dice. Entonces, San José María, ahí tenéis la frase de San José María, ¿no? Dice, si no eres hombre de oración, no creo en la rectitud de tus intenciones, cuando dices que trabajas por Cristo. O sea, es lo primero, la oración tiene que ser lo primero. Esto es Marta y María, decía Jesús, ¿no? María ha elegido la parte más importante, la mejor parte. Después tiene que venir, o sea, va unido, o sea, eso no quiere decir que tengas que tomar una posición o la otra, no, son las dos cosas, pero la más importante es primero estar con el Señor para saber luego en dónde nos está poniendo a trabajar, ¿no? Entonces, la excusa, pues no tengo tiempo. Bueno, pues esto es Juan Pablo II, ¿no? Que decía, ya lo he repetido muchas veces, que quien no tiene tiempo para rezar, lo que no tiene en realidad es amor, es el deseo, al final es el deseo, ¿no? Que hablábamos el otro día que es tan importante, despertar el deseo. Luego, en el libro de Imitación de Cristo, ¿no? Pues dice, si te apartaras de conversaciones superfluas y de andar ocioso, de oír noticias y murmuraciones, hallarías tiempo suficiente y a propósito para entregarte a santas meditaciones, ¿no? Y luego esto me parece súper bonito, que es el eclesiástico, ¿no? Dice, la sabiduría del escriba se adquiere en los ratos de ocio. Si llenamos nuestra vida con obligaciones que además no nos ha puesto nadie, que normalmente nos las ponemos nosotros mismos muchas de ellas, salvo el trabajo, luego nos vamos llenando de cosas, ¿no? Entonces, si somos capaces de nuestros ratos de ocio, dedicarlos al Señor, ¿no? De darles espacio al Señor, pues adquiriremos la sabiduría, ¿no? La sabiduría en el no lo he leído de los frutos, pero bueno, ¿no? Sino como tenéis ahí en el eclesiástico, ¿no? Pues dice, al final la sabiduría hay que buscarla, eso es la oración, eso es estar, la sabiduría es el Señor, ¿no? Entonces ponerte en la presencia del Señor para conseguir todos esos frutos. Luego leeroslo porque es muy bonito el eclesiástico 51. Pues eso, dice, no sé cómo hacerlo, ¿no? Primero nosotros no sabemos, es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces es dejarse. Luego es lo que hemos dicho en las disposiciones previas, quizás si no estás avanzando, pues es lo que tú decías, ¿no? Hay heridas ahí que necesitas resolver, o hay conflictos, o hay lo que sea, ¿no? Entonces es en la dirección espiritual. Y también, como decía, delante del Señor, Señor, ¿por qué no avanzo, no? Señor, ¿cuál es por mí? ¿O es por algo que me estás sanando? O sea, preguntarle al Señor. Lo de escribir no sé si lo haces, pero es como muy bueno, ¿no? Porque te dan unas respuestas muy contundentes. Al principio lo hacía, ¿No te funcionaba? Pues es cuestión de práctica, ¿no? Y sobre todo invocar al Espíritu Santo y creértelo. Para mí, principalmente, es un acto de fe. O sea, es lo que decía el otro día. Yo creo que en cualquier libro el Señor te puede hablar y de una manera súper, súper directa.
Mira, por ejemplo, una vez me desperté por la noche a las 3 de la mañana, ¿no? Y le dije, Señor, ¿qué quieres? Me pongo a rezar el rosario, ¿qué es lo que quieres de mí, no? O sea, me has despertado, evidentemente algo quieres, ¿no? Y dije, bueno, pues me pongo a rezar el rosario. Y cuando fui a misa por la mañana, después de la misa, después de mi rato de oración, yo siempre abro mi libro de él y yo, que ya lo comenté, y de repente dice, te preguntas por qué te he despertado esta noche. O sea, alucinante, me dice, quería que contemplaras la comunión que ibas a realizar al día siguiente. O sea, me quedé alucinada, ¿sabes? Pero al final, porque yo creo que el Señor me va a dar una palabra, entonces yo hablo ese libro con la confianza de que el Señor me va a hablar, y es que siempre me hablas, es una pasada, siempre. O sea, muy pocas veces me he quedado en plan, no entiendo nada de lo que me está diciendo en ese momento, pero normalmente, y es un acto de fe, ese es un acto de fe, es de, bueno, eso, ¿no? Otra excusa, que no es efectivo. Otra vez me quedo ahí. Ay. Pues eso, en la oración no buscamos efectividad, ya hemos dicho que la oración es estar con el Señor, ¿no? Y sí, es efectivo siempre, y sí es un regalo, y sí está bien hecha siempre, o sea, no os dejéis engañar. Y es efectivo porque todas las purificaciones y toda la sanidad que recibimos no somos conscientes, porque lo hacen de una manera muy suave, muy paulatina, con mucho cuidado. O sea, él no quiere que suframos, ¿no? O sea, muchas veces, cuando vas a un psicólogo, él te abre ahí, te abres y luego te cuesta todo eso encauzarlo, ¿no? Pero el Señor lo hace como muy, muy despacito, ¿no? Entonces apenas te das cuenta de lo que te estás amando, ¿no? Luego decía Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Pues la oración dilata el corazón y hace que me pueda entregar a los demás. Entonces sí que es efectiva, claro que es efectiva, ¿no? Aunque tú no sientas nada. Bueno, luego decía San Juan Crisóstomo, ¿no? Que no hay nada como la oración, que hace posible lo imposible, fácil lo difícil. Y luego dicen, muchos santos dicen que es muy difícil, aunque Santa Teresa dice que no y que hay que tener siempre cuidado, pero muchos santos dicen que una vez que se llega a unos grados de contemplación, pues a los más altos grados, ¿no? Que es muy difícil que el hombre peque, porque ya tiene o sea, tiene tal temor de Dios que es muy difícil que peque. Si pecas o sea, como inconsciente, ¿no? Y normalmente no es pecado, son imperfecciones, ¿no? Pero las tomamos como pecado. O sea, pero generalmente son imperfecciones que además el Señor te puede dejar hasta el final de tus días, pues para mantenerte en humildad o para lo que sea, ¿no? O sea, muchas veces es la manera de actuar del Señor. ¿Ay? Luego me distraigo, ¿no? Pues que nos dijo Jesucristo, ¿no? Velad y orad porque el alma está pronta, pero la carne es débil, ¿no? Entonces, pues también, ¿no? Mantenernos en la oración simplemente como pues para no pecar más, ¿no? Para estar... Y luego dedicarse a perseguir las distracciones, pues esto, ¿no? Que no hay que perseguir las distracciones, que hay que con suavidad dejarlas pasar. Si hay una distracción que es muy repetitiva, pues a lo mejor es una herida y hay que tenerla en cuenta y hay que examinarla. Pero a las distracciones en el momento que estamos ahí en recogimiento, es perdón Señor, una vez que entras te has dado cuenta, ¿no? Que has tenido esa distracción y decir, quiero otra vez volver y estar contigo, ¿no? ¿Y qué más? A ver. Rezo cuando me sale, ¿no? Dice él que si has perdido el sabor por la oración, decía Pablo VI, pues que te pongas otra vez humildemente a orar, ¿no? Que ya te da el Señor ese deseo de orar. Y si no, pues tienes que ver que es una gracia, ¿no? Seguramente San Juan de la Cruz decía, ¿no? Que las sequedades, todo eso, es una gracia. Explicábamos el otro día, ¿no? Que yo veía el camino de la oración como una escalera ancha, ¿no? Y llegas, de repente vas por tu caminito, vas más o menos, y de repente te encuentras con una pared con la que te chocas, ¿no? Es como un escalón, ¿vale? Te chocas y dices, ¿y ahora qué está pasando, no? Entonces eleva la mirada y ves que es un escalón y subes ese escalón y vuelves al otro nivel de la oración, ¿no? O lo que hablábamos de la leche materna, ¿no? O sea, al final, por un lado nosotros nos vamos acostumbrando a lo que nos va dando el Señor, entonces ya no es tan fuerte, ¿no? Las primeras veces que el Señor se hace presente y tú notas la presencia del Señor es como, wow, ¿sabes? Ya te crees santa o ya te crees que estás ahí en el cielo, ¿no? Pero luego eso, ya la presencia del Señor la ves como algo más sutil, y más, decía de hecho Santa Teresa, por ejemplo, las séptimas moradas, las sextas son las del éxtasis, los arrobamientos, las cosas así más místicas, ¿no? Pero la séptima dice que ya es una conciencia de estar continuamente en la Trinidad, ¿no? Pero es una cuestión, ya no es sensible, sino que es espiritual. Y como no es sensible, ya no te coge en los sentidos, ya no te cae redonda, ya no es eso, ¿no? Ya es vivir continuamente en la presencia de la Trinidad, ¿no?
¿Qué más? Bueno, esto es muy importante, ¿no? Dice, rezo cuando me sale, y dice Santa Teresa de Jesús, ¿no? En nada hallarás tanta repugnancia y dificultad, el mundo, el demonio y tu propia carne te moverán cruda guerra. Así te vean que te das a la oración. Esto es así, o sea, y tenéis que ser conscientes de que los que vayáis a empezar el camino de la oración, todo os va a tirar para el lado contrario, ¿no? Entonces, por eso es necesaria una determinada determinación, porque todo os va a tirar para el lado contrario. No vais a encontrar el momento, no vais a encontrar el sentido, os va a aparecer la sequedad, lo que sea, ¿no? Pero es perseverar, 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 o sea, es 20 minutos, no es más. Luego el Señor, si te quiere regalar más, pues será más. Pero son 20 minutos. ¿Quién no tiene 20 minutos? Con un móvil, con una revista, en el baño, yo qué sé, o sea, cualquier cosa, ¿no? 20 minutos no es nada. Y lo puedes hacer en cualquier lado, no tienes que irte a una iglesia, o sea, lo que te sea más fácil, ¿no? Eso haz, lo que te sea más fácil. En tu casa cierras la puerta, pues en tu casa cierras la puerta, ¿no? Cada uno lo que le parezca más sencillo, pero hacerlo. Ahí. Bueno, pues el cansancio lo mismo, ¿no? Nos decía el Señor, orar constantemente, ¿no? Cansancio, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Dónde vamos a descansar mejor? Muchas veces me dice, sí, mucha gente dice, no, es que llega la noche y estoy cansada. Digo, pues ¿dónde vas a descansar mejor que en el Señor, ¿no? Que es tu descanso, es tu, o sea, es tu momento de estar ahí sin tener nada en la cabeza, ¿no? Pues eso, darle la oportunidad al Señor de que sea vuestro pastor, de que os lleve a verdes praderas, que os haga recostar, darle esa oportunidad al Señor, porque vais a dar las gracias cuando lo haga, ¿no? Y no me hace caso, esto es súper importante, mucha gente, ¿no? Joder, ahora que hemos pasado, ¿no te hace caso? Pues mira lo que dice, ¿no? Dice, la transformación de corazón es la primera respuesta a nuestra petición. O sea, nosotros pedimos, pero no, en realidad lo que tenemos que pedir es que se haga la voluntad de Dios, porque eso es lo importante, ¿no? Pero cuando ya estamos pidiendo, ya el Señor está haciendo algo en nosotros, que no es darnos lo que nosotros estamos esperando, pero ya es algo, ¿no? Entonces dice, no te aflijas si no recibes de Dios inmediatamente lo que pides. Es Él quien quiere hacer más bien todavía mediante tu perseverancia en permanecer con Él en la oración. O sea, que nos quedemos con esto, ¿no? Que no es nosotros no somos los que tenemos que estar controlando la relación, sino que es Dios el que tiene que controlar nuestra relación con Él, ¿no? Y que le dejemos. Dios ya me conoce, sí. Dios ya me conoce, pero en la oración también hay que hacer acción de gracias, ¿no? No vale solo con diciendo ya me conoce, ya sabe lo que quiero. Bueno, también tendrás que ver todo lo que te está cuidando, ¿no? Y dar gracias por ello. Y luego, por otro lado, Dios te conoce, pero ¿y tú te conoces a ti mismo? Que decía Santa Teresa que es el primer punto para poder tener una relación de intimidad con el Señor. Tú te conoces a ti mismo, entonces necesitas ponerte en la presencia del Señor para aprender a conocerte a ti mismo, ¿no? Y eso, y quitar todas las máscaras, todas las caretas que nosotros mismos nos ponemos y además a veces nos las creemos, ¿no? No soy digno, pues no, ninguno somos digno y no nos ha elegido Él porque seamos especiales. Él llama a quien quiere llamar y lo único que espera de nosotros es la respuesta, ¿no? Entonces, somos dignos porque somos hijos de Dios y esa es nuestra dignidad, ¿no? Entonces, pues eso, que no nos engañemos, que soy demasiado pecador, pues si eres demasiado pecador, pues pide perdón al Señor y el Señor te acoge en su misericordia y vuelta a empezar, ¿no? ¿Cuánta gente te encuentras que no, el Señor no me va a perdonar nunca esto? Pues es una mentira tremenda, ¿no? Entonces el Señor nos perdona absolutamente todo y lo único que nos pide es que confiemos en Él y en su misericordia, ¿no? Y por último, pues tengo todo lo que necesito, ¿no? Esa es la otra parte, ¿no? Hay mucha gente que en ningún momento necesita orar porque dice, ¿yo para qué necesito orar? Si me va la vida fenomenal, soy feliz, tengo todo lo que quiero, ¿no? Pues eso, hay que dar acción de gracias, ¿no? Y luego que la oración pues es lo que nos alimenta, ¿no? Es nuestra vida espiritual y sobre todo es reconocernos criaturas, ¿no? La humildad, como hemos dicho antes, o sea, si tienes todo lo que necesitas es gracias a Dios, ¿no? Entonces, sé humilde y pues dale las gracias y pregúntale, ¿no? ¿Qué quiere de ti? ¿Por qué te está cuidando tanto, ¿no? Algo querrá de ti el Señor, ¿no? Y por último, para que hagáis, bueno, tenéis muchos trabajitos que hacer si no habéis hecho los de las últimas semanas, pero pues lo mismo, seguimos pidiendo la gracia de la oración, ¿no? Intentando hacer los 20 minutos de recogimiento diario, que sea vuestra cita, que lo tengáis clarísimo cuándo va a ser, en qué momento, como hemos leído antes. No se busca, se busca el tiempo, no se reza cuando se tiene tiempo, ¿no? Hay que buscarlo.
y que eso, que vayáis examinando pues todas las excusas que hemos puesto, todas las disposiciones previas, para que sepáis de dónde partís cada uno, ¿no? Porque esta relación es como el camino de Santiago, ¿no? ¿Desde dónde voy a partir? ¿De dónde voy a salir? ¿Qué me conozco de mí? ¿Cuál es mi situación actual? ¿Qué es lo que me hace sentir de tal manera? ¿Qué es? O sea, es un poco entrar también en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia intimidad, ¿no? Que nos cuesta mucho a veces, ¿no? Con este mundo que está todo lleno de cosas, pues entrar en nuestro propio conocimiento y a la luz del Señor, ¿no? Esa luz amorosa que hemos dicho. Y luego, pues los he puesto para meditar a Marta y a María, ¿no? Y luego también os he puesto a Pedro, ¿no? Cuando le dice el Señor, Pedro, ¿me amas? Pues eso. En Marta y María, pues dice el Señor, ¿no? Una sola cosa es la necesaria, Marta ha escogido la mejor parte, ¿no? Y yo escojo la mejor parte o me quedo con algo que, bueno, me llena o me distrae, pero no es la mejor parte, ¿no? ¿Cuál es mi relación con Jesús? Es como Marta, ¿no? Que va ahí a exigirle al Señor que actúe de esta manera, de esta otra, que le diga a Marta qué tal, ¿no? Muchas veces vamos así al Señor, ¿no? ¿Por qué has hecho esto? Porque no entiendo nada y si yo hubiera hecho esto otro que es mucho mejor, ¿no? Pues a examinarnos, ¿no? Si somos también Marta. Luego, ¿qué cosas tienden a distraerme y a alejarme de Dios? ¿No? ¿Qué ocupaciones? Además, es como mi excusa, ¿no? Si estoy muy ocupada, pues ver cuáles son esas ocupaciones que nos están separando del Señor. Y luego, pues eso, si no me nutro a los pies del Señor, si yo quiero ser realmente un discípulo del Señor, tengo que estar a sus pies, tengo que escucharle, tengo que pasar tiempo con Él para poder luego llevar eso fuera, ¿no? Entonces necesito eso, nutrirme, ¿no? Pues estos son los puntos. Y luego la misión de Pedro, ¿no? ¿Cuál es mi situación actual? ¿He negado a Dios o le niego mi sí, ¿no? Mi respuesta, mi fiat, Él es lo que nos pide, ¿no? O sea, una respuesta firme y una respuesta que estamos completamente entregados a Él, ¿no? O sea, que confiamos completamente en Él, es una respuesta confiada, ¿no? Es decir, no entiendo nada, no quiero controlar nada, no quiero entender nada, sino me fío de ti y te doy mi sí, ¿no? Pues esto también hay que mirarlo, ¿no? Tengo miedo de ser amigo de Jesús. Mucha gente dice, no, yo prefiero, estoy bien así, no prefiero rezar mucho porque a ver, vaya a ser tú que me pida ahora aquí algo que no pueda, ¿no? Entonces, pues eso, confiar, ¿no? Que el Señor quiere lo mejor para nosotros y que aunque venga una cruz, siempre viene la resurrección después, ¿no? Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere regalar, el momento de la resurrección, ¿no? Entonces, que no nos den miedo las cruces, que no nos den miedo lo que el Señor nos está queriendo pedir. Yo me moría de miedo de hacer este taller, no lo veía nada claro y las gracias que yo he recibido solo preparando esto pues han sido brutales, ¿sabes? Entonces, ¿lo volvería a repetir? Sí, sí lo volvería a repetir, pero es verdad que ha sido para mí muy duro, ¿no? ¿Sabes? Estar aquí y contarlo sin tener nada, ¿no? Yo sobre todo decía, Señor, pero sí que voy a contar yo si no tengo teología ni tengo nada, ¿no? Entonces, el Señor me decía, al final es compartir una experiencia y hacerle ver a los demás que estáis todos llamados a esto, ¿no? Y pues dar gratis lo que has recibido gratis, ¿no? Y eso, Jesús tiene una misión para cada uno de vosotros. Pues, ¿la sabéis? ¿No la sabéis? ¿Por dónde va? Pues esta misión va muy relacionada con nuestra forma de ser, con nuestros dones, con nuestras virtudes, o sea, está muy relacionado. Entonces hay que escuchar y ver dónde quiere el Señor que le sirvamos, ¿no? Y bueno, pues esto es todo por hoy. Bueno, estas son las recomendaciones que os he puesto al final. La primera de todas es que hagáis un seminario de vida en el Espíritu. Lo voy a repetir 20.000 veces si hace falta, porque para mí ha sido mi cambio, ¿no? O sea, es llevarte al Señor. Yo ya me lo había llevado al corazón, pero es ahora, aparte de llevártelo al corazón, es dejarle que sea el camino, la verdad y la vida. Es tu camino, es tu verdad y es tu vida. Vamos a darle ese voto de confianza y de creérnoslo. Luego, pues retiros, los que no hayáis tenido un encuentro, yo creo que aquí todos seguramente ya habéis tenido un encuentro con el Señor, pero ya os habéis sentido amadas, os habéis sentido acogidas en vuestra pequeñez, en vuestra debilidad. Pero bueno, de vez en cuando vale la pena repetirlos. También los retiros de silencio son brutales. Yo en los retiros de silencio, por ejemplo, esto de escribir, los dedico todo el rato a escribir delante del Santísimo y bueno, es que sacas ahí una mina tremenda, ¿no? Entonces, pues si veis que estáis muy metidos en el mundo, pues daros la oportunidad de hacer un retiro de silencio, ¿no? Con quien sea. Yo a mí me gustaron, hice ignacianos hace poco y me parecieron brutales. Y luego, ¿qué más? Pues nada, los cursos de Santa Teresa de Jesús, yo he hecho varios de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz y los he hecho con esta chica que se llama Catalina Sastre, que es carmelita seglar. Si alguna quiere el contacto o lo que sea, pues que me lo diga y se lo mando, ¿vale? Porque todos los años son online,
Es una vez a la semana, suelen durar hora y media, tiene grupos de mañana, grupos de tarde, grupos por la noche, o sea, tiene de todo. Incluso a veces te lo manda ahí para que tú lo vayas haciendo. Luego esta misma chica tiene en YouTube colgado un cursillo de meditación teresiana. Esto que hemos hecho hoy pues ella cada día te lo pone y tienes una meditación guiada o tienes la explicación de cada paso de la meditación teresiana. Entonces, pues si alguno quiere pues, recordar un poco lo que hemos explicado o llevarlo más a la práctica, pues eso está fenomenal. O al que le cueste mucho recogerse, pues a lo mejor con el audio de ella pues entra más fácilmente, tiene como música gregoriana, ella va haciendo, hablando, lo que hemos hecho hoy, ¿no? Pues esto. Y luego, yo, por ejemplo, el libro de las moradas es recomendable leerlo, ¿no? Porque te va mostrando en qué situación estás y lo que puedes hacer, te da consejos ante el momento en el que estás, ¿no? En la etapa en la que estás. Y lo que pasa es que está en castellano antiguo y es más complicado. Entonces leerlo cuesta, pero este es un audiolibro que además la voz es preciosa y parece que te lo está contando Santa Teresa, entonces es una pasada, ¿no? Lo único es eso, que yo lo hice habiendo hecho previamente el curso de las moradas, entonces pues tienes una base de lo que va a hablar en cada cosa, pero bueno, a lo mejor con lo que os he ido contando pues miráis a ver si os va o no os va o no entendéis nada, pero bueno, este libro está muy bien. Y luego lo que os contaba el otro día, que no lo he puesto y se me ha olvidado, lo de Dabar, ¿no? En Spotify, que son explicaciones a partes de la Biblia, por teólogos y doctores, es una pasada. Tenéis el Génesis, tenéis para niños también, los que tengáis hijos, está muy bien explicado y cuenta cosas muy... O sea, es una manera de, si no sabéis meditar, porque os cuesta mucho, nadie os ha enseñado, pues poniéndose estos que son capitulitos de 20-25 minutos, pues es una manera de ir aprendiendo a meditar, ¿no? Y luego vuelvo a repetir lo del catecismo, lo he dicho 15 veces, pero para que asentéis todo lo que se ha dicho aquí, que está fenomenal explicado. Y luego la dirección espiritual. No se puede empezar un camino de oración sin dirección espiritual, por lo que hemos dicho, ¿no? Por las sequedades, por las tentaciones, porque se te va a poner en el corazón cosas que a lo mejor no son del Señor, ¿no? Hablábamos de las emociones el otro día, de cómo distinguirlas. Pues cuanto más ores, más podrás distinguirlas, pero al principio el tentador te va a intentar poner cosas en el corazón que parecen buenas y no lo son. Entonces hay que estar muy pendiente, ¿no? De estas cosas. Y pues ya está, esto es todo por hoy. Entonces, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? ¿Sí?